En el Salón Plenario, Nela Martínez de la Asamblea Nacional, presidente de la legislatura César Litardo, rindió cuentas de todo el trabajo desarrollado durante el 2019. El Consejo de Administración Legislativa aprobó que el Pleno de la Asamblea Nacional conforme una comisión ocasional multipartidista que se encargará de investigar la denuncia de Fabricio Villamar contra la asambleísta Karina Arteaga. Ministros de Estado presentan acciones en cuanto a materia de seguridad ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Gobiernos autónomos de la Amazonía ecuatoriana demandan al gobierno central la entrega de recursos económicos de acuerdo a la Ley Orgánica de la Circunscripción Especial Amazónica. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 19 de febrero del 2020. Amigos, saludos cordiales, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Como siempre, la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, presentó el informe de rendición de cuentas del Parlamento correspondiente al 2019. El titular del Legislativo destacó los 4 ejes estratégicos que han marcado la gestión en los últimos meses y los retos también a futuro. Con la frase diálogo, consenso y acuerdos para generar desarrollo en el país, arrancó su intervención el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, durante la rendición de cuentas 2019. El presidente detalló los 4 objetivos estratégicos implementados durante el año, tales como mejorar la calidad de la representación política, implementar una agenda de legislación de calidad, fortalecimiento de la función fiscalizadora y de control político, optimización de la gestión administrativa e institucional. Habló de acciones impulsadas para renovar a la Asamblea. Hemos creído que es fundamental luchar y dar ejemplo como institución en esta lucha que tenemos como país contra la corrupción. Y en ese sentido hemos creado el modelo de gestión antisoborno en la Asamblea. En un segundo aspecto, el titular de la legislatura destacó cifras de las leyes aprobadas. Dijo que no se trata de cantidad, sino de calidad. Y como elemento clave, el diálogo con la ciudadanía. A esto se suma el trabajo de las 13 comisiones legislativas permanentes y 6 ocasionales. Que el 90% de las leyes aprobadas en el 2019 hayan sido aprobadas por unanimidad. Eso no es una cosa menor, eso es una tarea difícil, pero con la constante apertura, con la constante posibilidad de escuchar a todos quienes integran esta asamblea, lo hemos conseguido. Para la efectividad de las leyes, el presidente informó sobre el sistema de seguimiento y evaluación de la ley. Con esta herramienta, el legislativo fortalecerá su trabajo en el proceso de formación de una ley, con importante participación ciudadana, destacó. Y dar las herramientas que permitan a la ciudadanía acercarse a la Asamblea Nacional. En cuanto a los retos 2020, el titular parlamentario señaló que impulsará el Parlamento abierto, fiscalización y control político de las instituciones del Estado, modernización institucional, optimización de la estructura organizacional de la Asamblea Nacional. Este año, del 10 al 12 de marzo del 2020, se va a desarrollar en Quito, por primera vez en la historia de América, la primera cumbre de presidentes de parlamentos del continente. Esto va a permitir contar en nuestra ciudad, Quito, la capital, con más de 25 presidentes de parlamentos de América Latina, en donde en una agenda de trabajo, sobre todo analizando la estabilidad democrática de la región, vamos a poder permitirnos hablarle al mundo acerca de las potencialidades de América Latina. En la rendición de cuentas, la Asamblea Nacional suscribió un convenio interinstitucional con la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China con el propósito de coordinar e impulsar el desarrollo de acciones conjuntas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y tras la presentación del informe de rendición de cuentas, el presidente de la Asamblea Nacional anunció que el Consejo de Administración Legislativa CAL llevará adelante un proceso de evaluación al trabajo desarrollado por las comisiones permanentes y ocasionales.
Todo el trabajo al interior de las comisiones permanentes y ocasionales serán evaluadas en los próximos días por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL. Así lo anunció el titular del Legislativo, César Litardo. Hemos ya solicitado a cada comisión una comparecencia al CAL para que informe su trabajo. El CAL va a tomar medidas al respecto. Hemos también hecho una evaluación y luego que regresemos del receso legislativo vamos a presentar un detalle de la evaluación del trabajo que han hecho las comisiones ocasionales, tanto en la producción legislativa como en lo que implica financieramente para la Asamblea este rubro. El presidente del Parlamento también se refirió a lo ocurrido durante la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales por el pedido de los legisladores de la Revolución Ciudadana de impedir que asuma su cargo la legisladora alterna de Jofre Poma. Esto a partir de la decisión del Tribunal Penal de permitir que Poma cumpla su pena de 1 año 4 meses en libertad. Ante ello, Litardo respondió. El CAL resolvió principalizar a la alterna, señor Poma. Esto tiene varias aristas. Primero, hay que esperar la notificación oficial. La Asamblea no ha sido notificada oficialmente. Las cosas en derecho como se hacen se tienen que deshacer, si es que ese es el caso. Esta fue una resolución del CAL, por lo tanto el CAL, una vez que llegue la notificación, deberá conocer y resolver sobre el tema. Ya en otro tema, el presidente Litardo indicó que ante los últimos acontecimientos generados por legisladores de la bancada oficialista, se prevé una reestructuración interna durante la Convención Nacional, prevista tentativamente para el 29 de febrero. Convención Nacional de AP se pueda lograr y un poco la expectativa que hay dentro del bloque es que esto se genere cambios profundos en nuestro momento político. Estas declaraciones las hizo en el marco de la rendición de cuentas de su trabajo durante el 2019. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y el Consejo de Administración Legislativa resolvió la víspera que el Pleno del Parlamento conforme una comisión tripartita multipartidista para investigar la denuncia presentada por el asambleísta Fabricio Villamar en contra de la legisladora Karina Arteaga por una supuesta gestión de cargos públicos. La conformación de esta mesa se daría luego del primer receso legislativo de este año. El Consejo de Administración Legislativa aprobó que el Pleno conforme una comisión ocasional multipartidista encargada de investigar la denuncia de Fabricio Villamar en contra del asambleísta Karina Arteaga. El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, alegó que el pedido cumple con los requisitos correspondientes. Existiendo la presentación de todos los requisitos, el CAL procedió a admitir la denuncia y esta se deberá continuar su trámite normal con la conformación por parte del plenario legislativo de una comisión tripartita de 3 diferentes bancadas para sustanciar esta denuncia. Mientras que la asambleísta Karina Arteaga califica esta decisión como un error. Para ella los requisitos no están completos. Solamente que reconocen la rúbrica y la firma de la persona que firma, o sea, del asambleísta Villamar, pero que no se responsabilizan por el contenido. 1, 2, no está motivado. ¿Por qué no está motivado? Porque no es competencia de la Asamblea Nacional lo que se dice en ese documento. Sin embargo, el denunciante Fabricio Villamar mencionó que una vez conformada la comisión ocasional entregará todas las pruebas que sustenten su denuncia. Pero es un caso clarísimo de gestión de cargo público. Y eso es lo que los ecuatorianos tienen que saber. Durante el proceso en la comisión presentaré todas las pruebas sobre los casos de corrupción que a la señora le van a sacar de la Asamblea. El presidente de la Asamblea Nacional se manifestó al respecto. César Litardo dice que el Consejo de Administración Legislativa tomó la decisión como una garantía al debido proceso para que el denunciante entregue sus argumentaciones y la denunciada su defensa. Me parece que tiene que sustanciarse este proceso dentro de la comisión que se debe crear multipartidista y una vez que regresemos al receso legislativo, donde será este proceso, ya tendremos una postura como bloque una vez que escuchemos a la asambleísta Arteaga al interior de nuestra bancada. No se acordó fecha para esta sesión plenaria, sin embargo manifestaron que sería después del receso legislativo. Esta sería la tercera vez que la Asamblea Nacional realiza una comisión multipartidista para investigar a un legislador por gestionar supuestamente cargos públicos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización recibió a varios ministros de Estado para que expliquen sobre los procesos de fiscalización que lleva adelante la mesa. El Estado de una denuncia de supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Energía y la situación de la seguridad en el país han marcado precisamente la agenda. Nuestra compañera Lorena Espinosa está en la cobertura y nos amplía la información. Adelante.
Gracias, buenas tardes. Así es, a la Comisión de Fiscalización acudieron los ministros de Gobierno y de Defensa, María Paula Romo y Osvaldo Jarrín, para presentar las acciones que emprende cada cartera de Estado respecto de temas de seguridad ciudadana en nuestro país. Esto luego del asesinato que se registró días atrás de una ciudadana ecuatoriana en las afueras de un centro comercial por parte de un ciudadano extranjero. Desde allí explicaron las acciones que han tomado, como los controles preventivos de la Policía Nacional y también controles en frontera. En materia de prevención, de tener acciones claras de control en términos generales en temas de seguridad y también de reacción al delito. En el caso que fue motivo de esta convocatoria, la reacción de la policía permitió la captura inmediata del responsable de haber cometido este delito y esta persona está puesta a órdenes de la justicia. Los soldados en la frontera trabajan 28 días de cada mes y con 7 de descanso. Y hacen patrullajes en toda la línea de frontera y en todos los lugares. Algún momento dije, no habrá lugar recóndito del país que no sea escudriñado y sean descubiertas actividades ilegales. Ambas autoridades hicieron una reflexión sobre las leyes en materia de migración que tiene nuestro país. Hicieron énfasis también en las reformas a la Ley de Movilidad Humana, que de momento se tratan en la Comisión de Relaciones Internacionales. Recordaron y cuestionaron también cuando en su momento el presidente de la República pidió que a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país se les pida esta visa. Sin embargo, esta acción fue desestimada por la Corte Constitucional por pedido de la Defensoría del Pueblo. En este momento estamos muy restringidos y para deportarla debe ser apresada, procesada, sentenciada, debe cumplir su pena y en ese momento se puede proceder a una deportación. Y las autoridades y la policía solamente podemos hacer lo que la ley nos permite hacer, de tal manera que cuando la Asamblea exige mayor acción, lo natural es que la Asamblea cree a través de una ley esas facultades para poder actuar y para poder intervenir. Y este antecedente de la ley tiene una particularidad, connotación. Primero, que hay necesidad de tener una ley. Y cuando ya se tiene la ley, no se la respeta. Que eso es una característica propia del país, lamentablemente. Y no solamente es eso de que exista ausencia de una normativa legal para poder actuar, sino que no hay cooperación con las instituciones. Por otra parte, y previo a ingresar a la comparecencia, la ministra del Interior confirmó la detención en España del exsecretario de Inteligencia. Dijo que el caso ya está en manos de la Interpol. Hay que esperar a las notificaciones oficiales para seguir los trámites como corresponden estos casos. Corresponde que Interpol se comunique entre sí, es un mecanismo de cooperación entre policías, luego corresponden las notificaciones entre cancillerías y la Corte Nacional de Justicia es quien hace los pedidos. A la mesa legislativa también acudió el ministro de Energía, quien explicó sobre el estado de una denuncia que dijo ya ha sido presentada a la Fiscalía. Esto por una denuncia de un ciudadano en una radio de Cuyabeno en donde supuestamente se extorsionaba o se pedía sobornos a una autoridad para llegar a ocupar ese cargo. Él dijo que el tema ya está en la Fiscalía y eso fue bien recibido en la comisión. También estaba convocado el ministro de Finanzas, Richard Martínez, sin embargo, él presentó una excusa, tema que fue cuestionado por los legisladores que ya anunciaron tomarán acciones debido a las varias incurrencias y no asistencias de las autoridades de Estado ante el llamado de los legisladores. Es lo que les podemos comentar desde la Comisión de Fiscalización. Hasta aquí el informe. Gracias a Lorena Espinosa por este reporte. Y tras los últimos hechos de violencia suscitados en el país, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó previamente que existen investigaciones en curso para determinar si efectivamente son presuntas bandas delictivas que están en un proceso de ajuste de cuentas. La ministra de Gobierno aseguró que las indagaciones proporcionarán pistas para solucionar esta problemática.
¿Hay violencia entre sectores delictivos? Sí, claro que hay violencia entre sectores delictivos. Tenemos identificados algunos de esos mapas, no son los temas que se tengan que discutir públicamente mientras tenemos investigaciones en curso, porque independientemente de cuál sea la actividad, la actuación de alguien, cuando se cometen delitos, quien los comete tiene que responder por esos delitos. Entonces, algunos de los casos, tal vez los más graves, los más evidentes que ustedes han visto de personas con sentencias previas, con antecedentes, son casos que tienen buenos resultados en la policía, y en muchos de estos casos las personas responsables están ya apresadas. Lo que corresponde en esos casos es la respuesta policial y, por supuesto, tenemos un mapa de lo que está sucediendo entre organizaciones delictivas en el país que tienen, de todas maneras, que ser investigadas y sancionadas, y es lo que la policía está haciendo. La Comisión Ocasional que investiga los hechos ocurridos durante las manifestaciones de octubre pasado conoció el informe del Banco Central sobre las pérdidas económicas precisamente por el paro nacional. Además, aprobó un sistema para la no revictimización de los afectados. Nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner nos tiene un informe con más detalles. Adelante, Tatiana. Gracias, así es, la comisión ocasional encargada de investigar los hechos ocurridos durante las manifestaciones de octubre conoció sobre el informe elaborado por el Banco Central en cuanto a las pérdidas económicas. 821 millones de dólares se perdieron durante estos 11 días de manifestaciones. Ya me acompaña el asambleísta Fernando Burbano, quien es el presidente de esta comisión ocasional. Buenas noches, asambleísta, bienvenido a la televisión legislativa. Sobre este informe que conocieron por parte del Banco Central, ¿cuál va a ser el resultado de la comisión ocasional sobre este tema? Bueno, hoy hemos abocado conocimiento. Los comisionados, en base de este informe, van a hacer un pliego de preguntas para que cuando comparezca la gerenta del Banco Central pueda ella contestarlas y evacuar un sinnúmero de inquietudes que existen respecto del informe. Hoy en la sesión, por ejemplo, salieron a la luz la ausencia de conclusiones, de recomendaciones, de cuáles son las decisiones estatales que se van a tomar al respecto, ya que existen, por ejemplo, disposiciones de hacer justicia, especialmente en caso de pérdidas particulares. O en el caso de la Contraloría General del Estado, si bien está señalado el tema de la pérdida y de otros edificios del Estado, no sabemos cómo está el estado del cobro de garantías, que sería importante conocer. Perdón, el de aseguramiento y seguros. Entonces, sí hay que aclarar el tema. Es importante señalar que también el informe tiene detallado, digamos, por rubros, por sectores, por subsectores, y eso nos hace mucho más fácil el análisis, en este caso del reporte. Asambleísta, los pasos que seguirá la comisión es de elaborar estas preguntas y luego solicitar la comparecencia de la autoridad del Banco Central, ¿o cómo será el procedimiento? Así es, exactamente. Vamos a hacer un pliego de preguntas para dirigirle a la gerenta del Banco Central y de esta manera subsanar las inquietudes respecto de la evaluación de pérdidas y daños del paro nacional. Bien, eso en cuanto al primer tema. Como segundo tema también analizaron una guía para la no revictimización de justamente las víctimas que fueron en este paro nacional. Este fue un documento basado en organismos internacionales. ¿Cómo fue la construcción de este insumo que servirá a la comisión? Sí, es un documento que está de acuerdo a los estándares internacionales cuando se trata de las comparecencias de las víctimas en este tipo de espacios. Se da también de acuerdo a las experiencias en otros países y lógicamente en nuestro caso no puede ser la excepción, porque de hecho hay algunas víctimas que han solicitado venir a la comisión y no queremos como comisión pues caer en su revictimización, de hacerles revivir los hechos dolorosos, tener más bien una posición mucho más objetiva y digamos una posición técnica respecto de cómo recabar la información para el esclarecimiento de la verdad ya de los hechos posteriores, porque lo que ustedes recordarán que nuestra competencia ahora es hacer seguimiento al estado de situación de los casos de las víctimas. Lo que nos importa hoy y lo que nos llama la atención es de que aún ya pasado ya más de 45 días no tengamos nosotros informes del resto de instituciones del Estado. Por eso esta comisión ha resuelto el día de hoy hacer insistencia recordando
de la responsabilidad que tienen las otras instituciones del Estado de atender los requerimientos de la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional. Bien, estos serán entonces los temas pendientes una vez que retomen del receso legislativo. Así es. Esperemos que para esta fecha, cuando se reinstale nuevamente la Asamblea, tengamos los informes pertinentes y podamos seguir trabajándolo de manera mucho más específica con los datos que requiere la comisión. Bien, muchas gracias al asambleísta Fernando Burbano, el presidente de esta comisión ocasional que se activó justamente para investigar sobre los hechos ocurridos durante el paro nacional. Vuelvo con ustedes, que tengan una buena noche. Gracias a Tatiana por el reporte y ahora recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Minga chihuahua gayukuna ñukunchi ñami kasna kaychishi kikinpa wasiman chayamukunchi kichwa shimipi willaykunata allichishpa Mashi Belki Sánchez allichishi willaykunawan kaypi kallarinchi. Informe de rendición cuentas. Mamayakta tananaku itapushak César Litardo apuk imami kunan kay punja imaka kay yajiwata ishkiwaranga chunga iskon watapi imaya llankaykunam paktashka imata llaktayukunaman ayllukunaman tananakuikunaman riksichirka. Shinallatik paykanirkami kay llank'aykuna imaka chusku hatun yuyaykuna imapimi kasna ñawpankatikun shinallatik kaypi imalla kamachikuna rurashka kay llaqta pushay shinallatik tukuy ruraykuna imaka ayllukunata pakta yanapankapak chaytami ñukunchika mashkakunchi nishpami riksichirkapash. Rueda de prensa presidente shinallatik mamayakta tananaku itapushak apuk imami kasna kay tukuy llankashkata willachishka kipa imaka kasna ayllukunawan kay willachik runakuna imawan rimanakurka kaypimi kay Consejo de Administración Legislativa kal tandanakuy imapimi yuyarishkanchik nin kasna kay shamu punchakuna imaka tukuy kay mingarishka comisiones ninchik kasna wiñaypak shinallatik ashalla pachakunapak wiñachishkakuna imalla llankaykuna ñawpanman apashkata rikunata taripanata ñawinchinata nishpami willachirka. Resolución Cal Karina Arteaga, Shinallatik kay Consejo de Administración Legislativa Tandanaku Yuku Ima Pipash, Shugiyarinakuiman Michayashkakuna, kay Kutin Imaka Kasna kay Shug Wanguri Imatami Wiñachigrinchi Ninmi kaypi Kasna Karina Arteaga, Apuk Imaya Yankaykuna Paktashka, Kuchachishkakuna Imata Taripachun, Rixichun Shinallatik Ñawinchi Imaman, Chayachun Nishpami Rixichirkapash. Informe fiscalización, shinallatik kay fiscalización mingarishka uku ima pipas astawan llankashpa katikunkunami kay kutin imaka kasna llaktapi llankaj runakuna pushakuna imatami kay manka kayachishkakunakan shinallatik kay ministro de energía hatun pushak imapish kayman chayamurka imashinalla kasna kay punllakuna imapi llaktapi llankaykuna paktashkata apukunaman willachichun shinallatik kay kutin imapash shinallatik kay seguridad ninchi ñukunchi llaktapi imashina paktakushkata willachunpishmi kasna kay hatun tandanakuyta pushak runakuna imaka chayamushpa riksichirka willachirka kunapash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Amigos, continuamos con más información. Gracias por acompañarnos y ahora recapitulamos un poco lo ocurrido ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando con 109 votos el Parlamento aprobó el proyecto de reformas a la Ley para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. Tras más de 40 años sin reformar esta norma, se aprobó la definición de términos relativos al sector pesquero. Este proyecto de ley además promueve el control sobre la pesca ilegal, se elimina la hipoteca acuícola y se crea el Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca. 3 jornadas de debate dieron como resultado la aprobación por unanimidad a la Ley para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. Lenin Plaza, ponente y presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, explica las principales incorporaciones en el documento final. La definición de pesca artesanal se decidió que la actividad se realiza predominantemente de forma manual y que las características de las embarcaciones artesanales
serán especificadas con la categorización de embarcaciones realizadas por el ente rector. Además de estas reformas, se crea el Consejo Consultivo de Acuicultura y Pesca, entidad que regulará las actividades relacionadas al sector. Deberán ser difundidas entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca. Se determina también que el ente rector informe semestralmente durante 3 años sobre los avances de la implementación de la ley. A fin de que el ente rector en el plazo de 60 días constituya dentro de su estructura organizacional con funciones específicas la unidad técnica de regulación y control. Hubo aportes de los legisladores, por ejemplo, Eliseo Azuero. Él mencionó que hay que tomar en cuenta la Amazonía. Para que las especies acuícolas existentes en nuestra región, que son muy promisorias, sean explotadas de manera adecuada y que sirvan para la autosustentabilidad. Y Guillermo Celi dijo que si bien el camarón y el atún son los productos insignia, también hay que abrir líneas de crédito preferenciales para los pescadores artesanales. Pensando siempre en la gente que más necesita. Y esa gente que necesita mucho es un sector que hoy día significa el principal rubro de exportación de nuestro país. Este proyecto de ley cumple además con los requisitos de la Unión Europea sobre controlar la pesca ilegal para evitar sanciones internacionales. Sobre ello se refirió Henry Cucalón. Asimismo, teniendo como antecedente lo que se ha comentado, la tarjeta amarilla que tenemos por parte de la Unión Europea, que está pendiente de la resolución de esta ley, justamente por la gravedad que conlleva este tipo de pesca, con todos los daños colaterales que eso significa inclusive para temas de medio ambiente. Con 109 votos se aprobó el proyecto, ahora pasará a manos del Ejecutivo para su sanción o veto. En la sesión también se aprobó el proyecto de resolución de Homero Castañer para que autoridades expliquen el sustento técnico y jurídico sobre la publicación de nuevos mapas políticos del Ecuador ante la Comisión de Gobiernos Autónomos. Tatiana Sonin-Holzner, TVL Noticias. El informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana se votará luego del receso legislativo. La Comisión de Relaciones Internacionales recibió a la ministra de Gobierno, que efectuó las últimas observaciones a este texto. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, planteó las últimas observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. En total, son 13 artículos considerados como los nudos críticos de la propuesta. Uno de ellos, la deportación de los extranjeros. Hoy día sí se puede deportar a una persona, pero primero tiene que ser procesada, sentenciada, cumplir la pena y luego se la puede enviar a su país. El asambleísta César Carrión, integrante de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, reconoce que la norma actual ya establece un mecanismo de deportación a los extranjeros que cometan un delito. Y tienen que cumplir determinada pena acá, y mientras culminen ese proceso, está en un proceso de deportación y el juez es el que determina la expulsión. Para los casos más graves y sobre todo comisión de delitos y flagrancia en comisión de delitos. Por su parte, el presidente de la comisión, Fernando Flores, reconoció que el plazo para la aprobación del informe para primer debate ya no les alcanzó, por lo que el documento será aprobado tras el receso legislativo previsto del 26 de febrero al 11 de marzo. Tenemos algunos temas del menaje de hogar, por ejemplo, de los ecuatorianos que retornan, el tema del registro que generó la Cancillería de los migrantes retornados, de los derechos, algunos derechos de los ecuatorianos en el exterior, el tema de repatriación de cadáveres de ciudadanos ecuatorianos fallecidos en el exterior. El Gobierno Nacional presentó su proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana en agosto de este año. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Bien amigos, y en esta revisión que hacemos respecto del trabajo al interior de las comisiones de la Asamblea Nacional, hoy en nuestro segmento de entrevistas nos vamos a enfocar a la tarea que lleva adelante la Comisión Ocasional de Niñez a propósito del tratamiento del proyecto de reformas al Código de Niñez y Adolescencia. Adicional a esto, el pedido que se ha formulado y que ha sido reiterativo en el sentido de que esta comisión pueda pasar de ocasional a tener el carácter de permanente. Es uno de los planteamientos
planteamientos, por ejemplo, que se formuló durante el segundo debate que ha iniciado ya en la Asamblea del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. Sobre esto y más vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con la asambleísta Gloria Astudillo. Gloria Astudillo, asambleísta por la provincia de La Suay por el movimiento Creo, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, integrante de la Comisión Especial Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. Asambleísta Astudillo, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí y compartir del trabajo que venimos realizando los asambleístas. Justamente, al menos dos aspectos yo he destacado en la presentación de esta entrevista. Por un lado, quisiera conocer de su parte cómo avanza justamente el tratamiento de este proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, para en lo posterior también hablar de otro aspecto que ha generado amplia discusión, y es lo que decía, este pedido para que la comisión ocasional que tramita este tema pueda tener el carácter de permanente. Avancemos con lo primero. Sí, realmente cuando yo llegué acá a la Asamblea Nacional, una de mis preocupaciones fundamentales fue el tema social. Y es en ese sentido que pedí yo ser parte, y en un inicio pues participé de las diversas sesiones que tenía la Comisión Ocasional para tratar temas y normas sobre niñez y adolescencia sin tener el derecho a voto. O sea, participé activamente durante unos 6 meses, hasta que luego después pues, ya se dieron todas las formalidades, y estoy participando ya en esta comisión con pasión, diría yo, con emoción y contenta, porque los niños, las niñas y los adolescentes son estos sujetos de protección, estos grupos de atención prioritaria que tanto requieren que la sociedad, que el país se preocupe por ellos. Y de allí que es importantísimo el contar con un código de la niñez y la adolescencia. Yo siempre menciono que como he estado en el tema de la niñez durante tanto tiempo, fui partícipe en la construcción del código del 2003. Fue durante 4 años en que diversas organizaciones de la sociedad civil, grupos de diferentes organizaciones, niños, niñas y adolescentes participaron en la construcción de este código hasta que finalmente se lo promulgó. Y fue una gran ley. No sé si decir lamentablemente, luego después con la Constitución, que es de avanzada y que habla tanto y garantiza los derechos de todos los ciudadanos, incluido pues el de la naturaleza, con algunas normas que se dieron allí, como que se hizo un retroceso en la cuestión de derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y ello es un tanto complejo y fue duro para quienes hemos mantenido esta relación y hemos intervenido con niños, niñas y adolescentes, por cuanto cuando se dio el Consejo Nacional de la Igualdad se suspendió, y el Sistema Nacional Descentralizado de Protección y Atención a la Niñez y Adolescencia, que es la columna vertebral, la que hacía relación a todos los casos de niñez y adolescencia, se vio como mutilado, por cuanto el Consejo Nacional de Protección y Atención a Niños, Niñas y Adolescentes desapareció. De ese consejo yo fui parte en un momento y realmente hizo un importante trabajo en beneficio de la niñez. Ahora, Código asambleísta, sí, código asambleísta cuyas reformas se debaten con pasión, utilizando sus palabras, en el sentido de que, si bien ya estamos a puertas de aprobar el informe para primer debate, hay nudos críticos que todavía no se logran zanjar al interior de la Comisión Ocasional. Rápidamente podemos revisar entre ellos lo que tiene que ver con la tenencia compartida, lo veíamos esta semana, fue motivo de análisis, y también el régimen de visitas. Rápidamente, para ir cerrando este tema. Sí, realmente bueno, son 4 libros de los que consta este código. Nosotros, el libro primero, pues que hace relación a derechos, garantías y deberes, o sea, ya se lo trató, y en ese nos demoramos bastante tiempo, porque realmente es también el que da pie para todo el otro articulado, entender bien lo que es la protección integral para niños, niñas y adolescentes. Luego después el libro tercero, que es al que nos dedicamos y que también fue complejo, incluso la comisión, con el mejor criterio, nos subdividimos los miembros, los integrantes de la comisión, para tratar los libros y poder acceder rápidamente y tener ya un resultado y una propuesta. El del Sistema Nacional Descentralizado concluimos ya finalmente con este debate en la comisión, luego después de que fue debatido
anteriormente y con el apoyo de todo el equipo de asesores de los diferentes asambleístas, que realmente ha sido un puntal fundamental. Y luego después en el tema el libro, en lo que hace a las relaciones de familia, estamos iniciando en el debate. Realmente hay temas generales en que todos estamos de acuerdo y todos compartimos, y eso sí debo señalar, todos y todas lo que queremos es dar el mejor código de la niñez y adolescencia para la protección integral de este grupo prioritario. En todo caso, hay cuellos de botella, como los decimos a veces, y uno de esos es lo de la tenencia compartida, en cuanto a que hay diferentes visiones. Yo creo que hay que debatir ahí sí profundamente y hacer un análisis y escuchar. Aquí la co-creación de leyes es fundamental. Este código, eso debo decirlo con toda certeza, hemos llamado a gente de la sociedad civil, a organizaciones y también las voces de los niños, niñas y adolescentes. Es fundamental el escucharles a ellos, y a veces no es mediante un test o de una manera como se lo preguntaría a un adulto, sino más vale es en el sentido de a través del juego, a través de hacerles de un espacio de la vida real. Yo que he atendido a esta población, pues hay diversas maneras lúdicas de hacer de que los niños opinen y digan, y que esa participación sea real, no en cuanto a que vinieron y hablaron, sino que sea sentida y que ellos sean quienes decidan con sus vidas. Así que yo sí pienso en esto de la tenencia compartida. Me parece un tanto complejo el hecho de que a un niño a veces volvemos a la situación irregular que ya fue superada en cuanto se le considera como un objeto que tiene que estar en un lado y que tiene que estar en el otro lado. No, es un sujeto social de derechos y es el interés superior de él el que tenemos que estar mirando. Tema sin duda de amplia discusión, asambleísta. Como amplia ha sido la discusión al interior precisamente de esta comisión ocasional, han llevado un trabajo arduo semana tras semana en el avance de este tema, y a propósito precisamente de este trabajo que se ha llevado adelante, ha surgido esta necesidad entre los integrantes de esta comisión de de solicitar que la comisión tenga el carácter de permanente, ya no ocasional. Inclusive se remitieron oficios al Consejo de Administración Legislativa, como lo decía en la presentación de la entrevista, se pudo plantear aquello precisamente durante las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Por qué es necesario e importante elevarle a esta categoría? Y pregunto esto porque uno de los principales cuestionamientos ha sido que si se da paso a esto, otros sectores también podrían demandar lo mismo, de manera que se creen comisiones permanentes para atender a grupos específicos. Sí. Realmente, luego después de haber estado trabajando en la Comisión Ocasional de Niños, Niñas y Adolescentes y pensando en el interés superior y en el sujeto social, yo creo que es de allí desde que debemos partir. Y en todo caso, estos son los grupos más vulnerables de la sociedad, y tenemos que entender que son el 35% de la población del Ecuador, son 6 millones y pico de niños que merecen una atención prioritaria, una atención preferente. Y es por eso de que yo también soy una de las que he hecho el planteamiento e incluso lo he presentado por escrito a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para que ellos acojan esta petición y que este grupo de atención, que son los niños, las niñas y los adolescentes, deben contar con una comisión permanente. Y esto no solo lo decimos quienes hemos estado interviniendo en niñez y adolescencia, esto es un mandato de los organismos internacionales. Yo recuerdo la Convención de los Derechos del Niño en 1989, allí ya manifestaba que debía haber un sistema de justicia especializada, que la legislatura también debía tener acciones especializadas, específicas, exclusivas, el sistema judicial, el sistema de atención, porque no se puede, y ese fue uno de los grandes retrocesos que hubo, que yo mencionaba hace un momento, en torno a de que nos pusieron al sujeto social, niño, niña y adolescente, dentro del Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional, en donde estaban niños, en donde estaban jóvenes y en donde estaban adultos. Y allí como que se quiere atender a todos y no se atiende. Por eso es necesaria la especificidad y exclusividad, y vamos a hacer todo lo posible. ¿Pero qué pasaría, por ejemplo, el día de mañana, asambleísta, con los grupos de mujeres? ¿Qué pasará el día de mañana, por ejemplo, con los adultos mayores, que también en legítimo derecho podrían realizar este planteamiento?
por decir algo, el grupo de mujeres, las mujeres también somos uno de los sectores discriminados que hemos padecido y que gracias a que tenemos fuerza y a que tenemos ya una mayoría de edad, incluso hasta el derecho al voto, que podemos hacer una manifestación, podemos hacer una huelga de hambre, entonces nosotros sí somos sujetos de derechos, pero a plenitud, lo que los niños no, los niños son seres vulnerables. Pero si de derechos hablamos, asambleísta, recuerde que se aprobó la ley para atender los casos de personas desaparecidas y allí se determinó que mediante una reforma a la ley de la función legislativa se dé paso a la creación de una comisión de derechos humanos. ¿No sería de pronto esta instancia la encargada de revisar todos estos temas y de avanzar en el tratamiento de los temas inherentes a derechos de todos los sectores vulnerables? No, realmente ahí caemos en esto que sí, algunas asambleístas incluso tienen este criterio que lo respeto, pero no lo comparto en lo absoluto. Realmente yo comentaba y decía de que este Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional nos metió en un mismo saco. Es una expresión medio burda, pero así lo digo. Ahora, también, en el rato que nos ponen con lo de los derechos humanos, este momento que hasta hay gente, o sea, un pensamiento a nivel latinoamericano, a nivel mundial, en donde los derechos humanos, o sea, solo son los que violenta el Estado, porque los otros son delitos. Así es como nos han hecho entender en este momento. Los niños, niñas y adolescentes, claro que hay que velar por sus derechos humanos que son, pero con especificidad, con exclusividad y con directamente para ellos. Así que eso tienen, no nos pueden poner en la Comisión de los Derechos Humanos. Los desaparecidos, si bien, o sea, ameritan, todos estos grupos ameritan, pero son hasta en número, hasta pensando en número. Yo me lamentaba que son 6 millones de niños, niñas y adolescentes, en donde todos los días se dan situaciones de violencia, situaciones de conculcación de derechos hacia ellos, y qué mejor que el Estado ecuatoriano, porque el Comité de los Derechos del Niño hace poco fue quien dijo de que se debe velar, se debe buscar en los distintos poderes, en los distintos órganos del Estado, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, la especialización y la especificidad. Y qué mejor que el Ecuador y su Asamblea Nacional de este paso importante que ya lo han hecho otros países en torno a que exista una comisión dedicada a esta población que es vulnerable y que eminentemente necesita la protección de todos los ecuatorianos. Bien, el planteamiento está allí y el debate todavía continúa. Asambleísta, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Ha sido la presencia de la asambleísta Gloria Astudillo. Y en más noticias, amigos, la Comisión de Educación volverá a convocar a la ministra de Educación, al director del INEVAL y al titular de CENESID para que informen sobre el proceso de reprogramación del examen Ser Bachiller. La mesa legislativa además continúa recibiendo aportes para el reemplazo del mecanismo de evaluación. Luego de exhortar al presidente de la República para que declare en emergencia al sector de educación, tras los inconvenientes detectados en la toma del examen Ser Bachiller, la Comisión de Educación recoge propuestas para encontrar un mecanismo que reemplace a esta evaluación. Es así que recibió a representantes de la Dirección de Educadores de Loja, quienes proponen que la toma de los exámenes para culminar el bachillerato regrese a cada una de las instituciones educativas. El examen de grado no tendrá doble propósito, es decir, los resultados obtenidos no incidirán para el ingreso a la educación superior. Aseguran que unificar el examen a todos los bachilleres no es justo, debido a las diferentes condiciones en las que se desarrolla la educación en las diferentes zonas del país. Puesto que cada uno se desarrolla en diferentes condiciones. Además de eso, por la inestabilidad que hay en el Ministerio de Educación, no todos los estudiantes ni en todas las instituciones se cumple con el currículo, a veces inclusive habiendo hecho todas las gestiones con toda la responsabilidad de parte de las autoridades y de los docentes, no se puede cumplir con eso por tanta interrupción. Sin embargo, sugieren que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa pueda tomar como referencia el examen de grado de los colegios para medir la calidad de la educación.
que eso puede servir para medir cuál es la eficacia escolar dentro de las instituciones y de esa manera posiblemente que el Ministerio de Educación dé los apoyos y dé los estímulos a las instituciones que hagan bien las cosas. A la comisión estaban invitados también la ministra de Educación y el director del INEVAL para que informen sobre el proceso de la reprogramación del examen. Sin embargo, no asistieron ni presentaron sus excusas, acción que fue rechazada por los comisionados. Pero nos llama totalmente la atención la falta de respuesta por parte de las autoridades. Aquí no podemos simplemente recibir delegaciones sin capacidad de decisión política frente a estos problemas. Es por ello que la Mesa Legislativa aprobó una resolución en la que vuelve a solicitar de manera indelegable la presencia de la ministra de Educación, del director del INEVAL y de la CENESID, y pedir que se paren los exámenes para ingresar a las universidades y para culminar el bachillerato. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Mesa de los Derechos de los Trabajadores recibió en comisión general al representante del Comité de Empresas de Trabajadores del Ministerio de Educación, que denunció el incumplimiento de un contrato colectivo por más de 5 años. Edwin Salazar, secretario general del Comité de Empresas de Trabajadores del Ministerio de Educación, presentó una denuncia ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores sobre el supuesto incumplimiento de un contrato colectivo que se encuentra prorrogado, razón por la que explicó que desde el 2015 se les adeuda a 866 trabajadores los valores correspondientes a un incremento salarial. El Ministerio de Trabajo emitió el aumento salarial para todo el sector público. El incremento fue de $30, en donde, según la tabla salarial, a los compañeros conserjes internos les correspondía subir de 561 a 596. Prácticamente estamos hablando aproximadamente de $1,800 a cada trabajador. Ante la negativa de las autoridades, esperan que los integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores les ayuden a que se les cancele sus haberes contemplados en ley. Lamentablemente tuvimos un diálogo con la señora ministra, quien nos dio la palabra de solucionar, pero solamente fue un diálogo y de ahí hasta la fecha no hemos tenido otra reunión. Que no estamos pidiendo un incremento, ni estamos pidiendo una exclusividad, estamos pidiendo que se cumpla lo que la ley ordena. Y es que la Mesa Legislativa, en el marco de su rol fiscalizador, también convocó a la ministra de Educación para que explique sobre la desvinculación de trabajadores de limpieza en las diferentes instituciones públicas. Sin embargo, no acudió. Se entiende de que últimamente se han desvinculado más de 3.000 personas, no han sido reemplazadas, por lo tanto no hay quien haga esas actividades y se está planteando que la ministra se pronuncie para que a través de estas asociaciones de economía popular y solidaria que dan este tipo de servicio se pueda realmente solventar esas necesidades que son urgentes. Según el legislador Byron Valle, la ausencia de la ministra a la Mesa Legislativa derivará a que puedan tomar acciones como el inicio de un juicio político por no acudir a su llamado en reiteradas ocasiones. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional recibió a transportistas de las compañías Asimetrovip y Transperiféricos, quienes denunciaron irregularidades con unidades ilegales que estarían laborando en sus paradas ubicadas en Chillogallo, Cumbayá y Carapungo. Demandaron atención a este sector del transporte, así lo explicó Enrique Cerón, transportista, quien además reiteró que la Secretaría de Movilidad de Quito permitió que estas unidades operen sin cumplir con los requisitos respectivos. De su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se comprometió a revisar este pedido y buscar alternativas de solución. La demanda que nosotros hicimos de que no queremos un carro más en la Simón Bolívar. Hay compañías que no cumplieron la norma, bajo la ordenanza 128, no cumplieron la norma técnica que emitió la Secretaría de Movilidad, y lamentablemente pues tienen que quedar fuera. Cumplimos la norma 2 compañías, Asimetrovip y Transperiféricos. Se haga una auditoría que sea a través de la Contraloría General del Estado y que emita cuántas unidades estamos trabajando en la Simón Bolívar, porque no vamos a permitir una llanta más en la Simón Bolívar. Hasta Huanhuilla Kunawan Mashikuna Yukunchi Kaichishi Kikin Pawasimancha Mukunchi Reformas Ley Movilidad Humana. Kaihatun Kamachi Imatami hasta Wan Musho Yachina Pichankashpa Katikun Kuna Apukuna Imaka Shinayati Kaihatun Kamachi Imataka Kasnakai Punjakuna Samana Punjakuna Manta Tigrashpa Imami hasta Wan Rikusun Chaikipa Nya Ayichishka Kipami Yukunchi Kanya Arinishun Mananishun Nishpami Huillachirka Kuna Pash.
Comisión Educación, Shinayati Kasnakai Mingarishka Pillanka Gapukuna Ima Pillastawan Kaikutin Imaka Kasnakai, Ministra de Educación Hatun Tandanaku Itapushak, Shinayati Kai, Director de Ineval, Tandanaku Itapushak, Runakuna Ima Tamika Yachishun Nimi, Kastawan Shinayati Kai Senesi Tandanaku Ipushak Imata. Kai Pimi, Yachashonin Chinimi, Imashina Yakai Examen Ser Bachiller Paktashka, Shinayati, Astawan Kai Hatun Taripa Ikuna Imata Nyopang Apanatami, Nyukunchika Kaipi, Astawan Rimanakush Pakatishun Nishpami, Rixichirka Kunapash. Denuncia Comisión Trabajadores, Shinayati Kai, Kutin Imami Kasnakai Hatun, Yanka Kunata Rico Mingarishka Manchayamurka, Kaipimi Kasnakai Ñaupa, Ministerio de Educación Hatun Wasipi Yanka Runakuna Ima, Nyasama Kushpapish Paikuna Paksamana Kulki Ima Takamanari, Chaskinchicho, Chaimantami Kaipi, Astawan Taripaikuna, Yawinchikuna Imata, Kajarichun, Mañakunchinishpami, Rixichirka, Tariparka, Huchachikuna Imata Pishkaipi Chayachirkan. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Agenda de actividades. Revisamos ahora las actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 20 de febrero, 7:30, sesión de la Comisión Ocasional para atender temas y normas de niñez y adolescencia en el avance del tratamiento de las reformas al Código de la Niñez. Será en el 6º piso en la Comisión de Participación Ciudadana. 8 de la mañana, sesión de la Comisión de Régimen Económico, revisión, análisis y votación del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería. Será en el 3er piso. 9 de la mañana, esta misma Comisión de Régimen Económico avanzará en el tratamiento y construcción del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. También el conocimiento, análisis y debate del informe de ejecución presupuestaria correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio de 2019, 3er piso. 9:30, continuación de la sesión 658 del Pleno de la Asamblea Nacional. 10 de la mañana, una rueda de prensa del asambleísta Raúl Tello con la jornada científica y académica Aportes de la Paleogenómica en la evolución de la salud humana en el Ecuador y la región andino-amazónica. Se realizará el 27 y 28 de febrero. Esta rueda de prensa será en la sala de prensa planta baja. 10 de la mañana, a continuación de la sesión 590 del Pleno de la Asamblea Nacional con el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil. Y a las 15:30, sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales para la aprobación por capítulos de la propuesta final del texto del articulado del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Finaliza así esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.